Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de los pros y contras de las personas morales del régimen simplificado de confianza. Recordemos nada más para los que no estamos muy adentrados en el tema fiscal, que existen varios regímenes para las personas morales. Los más comunes, que son yo creo que el 90 y tantos % de todas las empresas, es persona moral régimen general y persona moral reciclo. Ya platicamos un poquito de la persona moral régimen general, sus pros y sus contras en capítulos pasados. Si quieren pueden ir a verlos. Pero el día de hoy vamos a platicar de los pros y contras de la persona moral reciclo. Que bueno, aquí son pros y contras desde cierta perspectiva. Porque yo siempre les he comentado que el tema de los regímenes fiscales no es que sea uno mejor que otro, simplemente son diferentes. O sea, si comparamos el rojo, el amarillo, el azul y el verde, pues no hay uno mejor que otro, son diferentes, tienen particularidades diferentes y no es que exista realmente como uno sobre otro. Aquí en los temas de los regímenes fiscales es exactamente lo mismo, no siempre o no hay un régimen mejor que otro, simplemente son diferentes y para unas personas les sirve uno y a otras personas les sirve otro. Entonces vamos a platicar estas particularidades. Bien, entonces la primera característica que tiene este régimen es el tema de cómo calcula el impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta es el único impuesto que sí se calcula de manera diferente en cada régimen. El cálculo del IVA, por ejemplo, es igual para todos los regímenes, ¿no? Entonces, en el cálculo del ISR tenemos que esta persona moral reciclo va a calcular su impuesto, se le llama por flujo, es decir, hasta que entra y hasta que sale el dinero realmente o hasta que llegue el dinero realmente a la empresa. Es decir, que si una persona moral reciclo emite una factura por 5 millones de pesos, en ese momento no tiene ningún efecto fiscal. ¿Cuándo tendrá el efecto fiscal? Hasta que le paguen esa factura o hasta que le paguen un porcentaje de esa factura. Es decir, si emitió la factura por 5 millones y recibió únicamente 500,000 pesos, pues fiscalmente únicamente va a hacerse cargo de esos 500,000 pesos, los otros 4,5 millones hasta que se los paguen. Entonces, en ese sentido se le llama que es por flujo porque es hasta que va cobrando. Entonces, en ese sentido, hay algunas empresas que pues venden a crédito con créditos muy largos de 45 o 90 días. Entonces este tipo de régimen pues a lo mejor les convendría a ellos porque si yo emito una factura ahorita para mi cliente que me va a pagar en 90 días, el efecto fiscal no lo tengo hoy, lo voy a tener hasta dentro de 90 días que me paguen, ¿sale? Entonces pudiera ser esa una primera característica. Uno que sí es, digamos, beneficio es que estas personas morales tienen un porcentaje mayor en la deducción de activos fijos. Recordemos que los activos fijos son aquellas cosas que yo compro para usar y no para vender, como una computadora, un escritorio, un vehículo, una oficina. O sea, lo que yo compro para usar y no para vender dentro de mi negocio se llama un activo fijo. Entonces, esos activos fijos normalmente tienen un porcentaje de deducción porque sabemos que si yo compro una computadora de 30,000 pesos, esos 30,000 pesos no los puedo deducir de manera inmediata, sino que es a lo largo de cierto tiempo. Dependerá del tipo de activo, es el tiempo que me da la ley para poder deducirlos. En el caso de las computadoras es un 30%, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es que yo, por así llamarlo, me voy a tardar 3 años y piquito en poder deducir una computadora, ¿no? Yo voy a meter un 30% un año, otro 30% otro año y otro 30% otro año. Entonces, en el caso de los reciclo persona moral, existe una facilidad o un beneficio donde nos dice que si esa persona moral reciclo adquiere activos fijos por montos menores a 3 millones de pesos, o sea, en total en un año compra menos de 3 millones de pesos de activos en todos los activos, pues se puede comprar computadoras, maquinaria, vehículos, inmuebles, que entre todos no sumen más de 3 millones de pesos, entonces tendrá acceso a unos porcentajes mayores, que en el caso, por ejemplo, de equipo de cómputo es el 50% comparado contra un 30% de todos los demás regímenes. Y el otro importante es los inmuebles. En los inmuebles tendremos una deducción del 13%, a diferencia de los otros regímenes que tienen un 5%. Estamos hablando del 2.5, casi 2.5 veces más, ¿no? De hecho, más 2.5 veces más que un régimen normal, ¿no? Entonces, ahí pueden ver la lista en la ley de los porcentajes que marca. Hay maquinaria también que viene un poquito más acelerada. Entonces, ese es un beneficio que tengo. Luego, tenemos también otro beneficio u otra particularidad, que está
tipo de sociedades o este régimen deduce la adquisición de mercancías. Recordemos que, a diferencia del régimen general de personas morales que deducen el costo de ventas, esta deduce la adquisición de mercancías. ¿Y en español qué significa eso? Bueno, básicamente únicamente es el tiempo cuando yo voy a deducir una mercancía que estoy comprando, entendiéndose una mercancía como lo que compro para vender. Es decir, si yo me dedico a vender muebles, pensemos que voy a vender sillones, los sillones, pues yo tengo que comprar un sillón para poder vender un sillón. Entonces, si a mí me dejan deducir la adquisición de mercancías, desde que yo compro el sillón ya es deducible ese sillón. Pero si me dejan deducir el costo de ventas, es hasta que yo venda el sillón me van a permitir deducirlo, mientras tanto no. Entonces puede pasar a lo mejor 1 mes, 2 meses, 5 meses, 2 años, no sé cuánto tiempo pueda pasar el producto en el inventario, y mientras esté en el inventario yo no puedo deducirlo, no puedo restarlo de mis ingresos. Ciertamente que es muy diferente con el tema de adquisición de mercancías, porque ahí desde que lo compro, independientemente si me tarda en venderlo 1, 2, 3, 5, 10 días, 1 año, ya no me va a importar tanto porque yo ya lo deduje desde que lo compré. Entonces eso es un beneficio que tenemos en este tipo de personas morales reciclo. ¿Qué otro beneficio pudiéramos tener también? Que en el tema de pagos provisionales nos permiten meter toda la PTU pagada. Recordemos que en mayo las empresas pagan la PTU. Entonces nos permiten meter toda la PTU pagada cada uno de los meses. No se van acumulando. Es decir, si mi PTU que pagué fueron de 50,000 pesos, yo cada mes dentro de mi pago provisional le voy a restar 50,000 pesos. Pero, por ejemplo, si en mayo obtuve una ganancia fiscal de 100,000 pesos, le resto los 50 y pago sobre 50. Luego me voy al siguiente mes. Si allá obtuve una ganancia acumulada de enero a junio de 160,000 pesos, le resto los 50,000 de PTU. O sea, no son acumulables. Eso es importante. Pero sí se va restando cada mes. Al igual que también las depreciaciones. Las depreciaciones que platicábamos ahorita, o lo que se deduce de los activos fijos, contablemente se llaman depreciaciones. Fiscalmente es deducción de inversiones. Pero eso que yo voy deduciendo cada mes de mis activos fijos en la persona moral régimen general me permiten deducirlo hasta mi declaración anual. Pero en el caso de la persona moral reciclo puedo deducirlo cada uno de los meses. ¿Por qué? Porque si leemos ahí el articulito que me habla de los pagos provisionales, me dice que voy a restar las deducciones del periodo. ¿Cuáles? Todas las que tenga yo. Y obviamente el tema de la deducción de inversiones es una deducción también del reciclo. Entonces pues entran todas las deducciones, ¿no? Entonces también es un beneficio que en los pagos provisionales pues puedo bajarle un poquito a ese monto. ¿Qué otra cuestión o qué otro beneficio tenemos? El tema de la protección patrimonial. En ese caso de la protección patrimonial, pues sabemos que además de cuidar los impuestos, pues también tenemos que cuidar nuestros bienes, ¿no? Porque sabemos que existen demandas, existen problemas que pueden llegar a surgir. Entonces, pues el tema de la protección patrimonial es eso, es un velo que nos sirve para cuidarnos nuestro patrimonio de alguna eventualidad, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que si yo tengo un problema en la empresa o con la empresa, pues la primera responsable es la empresa, es la que va a responder por el problema en un primer momento, y en su caso, si tiene bienes, pues responderá con esos bienes, ¿no? Ya posteriormente, pues sí podrán irse en ciertos casos sobre los bienes del socio, pero digamos que tenemos ese primer filtro o ese primer escudo que sería la empresa. Recordemos nada más también que en temas fiscales la protección pues dependerá también el tema que yo traiga con el fisco, pero normalmente es que si el fisco quiso cobrarle impuestos a la empresa ya no tuvo dinero para pagar, hay ciertas condiciones que ya las hemos comentado en otros podcasts, hay ciertas condiciones cuando el fisco se puede ir contra los socios, y se va a ir contra los socios no nada más contra lo que aportaron a la empresa. Por ejemplo, si yo aporte nada más 50,000 pesos a la empresa, muchas veces pensamos que eso es lo que se van a llevar mío, y no. El tema cuando me aplican una responsabilidad solidaria en tema fiscal, se van contra el porcentaje que tengo de acciones contra el crédito fiscal. Es decir, que si la empresa debe 2 millones de pesos de impuestos, el fisco va y le cobra a la empresa 800,000 pesos. Nada más fue todo lo que le pudo quitar. Todavía le sigue debiendo 1,200,000. Entonces, si yo soy socio al 50%, aunque yo haya puesto nada más 50,000 pesos, pero mi porcentaje de participación es el 50%, pues ahora yo soy responsable del 50% del 1,200,000. O sea, yo debo 600,000 pesos al fisco como obligado solidario. Insisto, hay ciertas condiciones. No siempre aplica que se puedan ir contra el socio, pero hay ciertas condiciones cuando sí se pueden ir contra el socio. Entonces, en esta
parte, pues sí, de todo sí nos sirve un poquito como protección patrimonial en que sí nos dé un velo un poco corporativo, ¿no? O también puede ser que a lo mejor si mi actividad es un poco una actividad de riesgo, como la construcción, como algún tipo de mantenimientos de maquinarias o algunas cosas, pues también si sucede algún accidente con un trabajador o alguna responsabilidad civil, pues sabemos que la empresa es la que va a responder en un primer momento. No insisto, ya se tendría que ver si hubo un dolo, si hubo una mala actuación de parte de la empresa, pues para ver las responsabilidades, ¿no? Pero de manera principal o primordial, primero responde la empresa, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los aspectos un poquito, digamos, no quiero decir negativos, pero serían un poquito aspectos en contra de esta empresa? Pues el tema del pago a los socios, ¿no? Casi siempre sabemos que las empresas en México, el 90 y tantos % son empresas familiares que prácticamente de ahí se mantiene el socio. Entonces, pues el tema de estar sacando el dinero para mi renta, mi luz, mi agua, mi teléfono, pues obviamente si no sabemos manejarlo de manera correcta, pues podemos caer en un tema de dividendos y que pues obviamente los dividendos salen un poquito más caros, ¿no? Entonces ese tema casi siempre es un dolorcito de cabeza porque pues el dinero ya está en la empresa y ahora cómo lo llevo a la persona física que lo tiene que gastar. Yo siempre les he dicho, también hay que ver si es necesario ver que la persona física lo necesite en su cuenta bancaria. Entiendo que para sus gastos personales pues sí, ¿no? Pero muchas veces se van a hacer otro tipo de inversiones que se pudieran hacer directamente desde la persona moral. Entonces habrá que revisar cada caso, pero bueno, lo sigo poniendo ahí como un negrito en el arroz. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, que en las sociedades civiles, particularmente este tipo de sociedades, las sociedades civiles, pues por su naturaleza son sociedades que se crean por profesionistas para que pues de ahí presten un servicio y prácticamente hagan los gastos que tienen que hacer y los demás pues se los repartan a los socios, ¿no? En el régimen general existe una permisión de que nos van a dejar deducir este pago de anticipo de rendimientos. Estos pagos son deducibles y se van a hacer vía asimilados a salarios. Sin embargo, en el reciclo persona moral no me permiten. E incluso fue un tema de discusión en cuanto se hizo la reforma que se creó el reciclo, si no mal recuerdo, en el 21 o 22. Porque pues a lo mejor, bueno, más bien muchos colegas contadores que tenían sociedades civiles, pues sí le dijeron al SAT, oye, creo que se les olvidó aquí ponerle en la persona moral reciclo que yo también puedo meter mi deducción de mi anticipo de rendimientos y no se nos olvidó, no viene. Entonces ya incluso fue tema de tribunales que se tuvo que ir a ese pleito y pues sí la Suprema Corte ya dijo que pues no, que efectivamente esa deducción no la tienen las personas morales de reciclo. Y hablaban de un tema de igualdad, o sea que no estaba tratando una equidad, que no había una equidad con las sociedades civiles. Y pues lo que la Suprema Corte decía, y que yo estoy de acuerdo, es que decía, es que no estoy tratándote desigual. O sea, si yo a una persona moral reciclo le permito hacerlo y a ti no, está bien, pero a ninguna persona moral le estoy permitiendo. A las personas morales del régimen general sí les permito. Pero porque es otro régimen, o sea, no te compares con ellos, ese es otro régimen completamente diferente y no se está afectando de ninguna manera la equidad tributaria. Entonces yo también coincido con eso porque en todo caso les decía yo a algunos reciclos, personas morales que me consultaban, es que es injusto. Yo les decía, bueno, y porque ahora la persona moral régimen general se va a quejar porque a ti te dieron una deducción del 13% en inmuebles y a ellos no. Pues es lo mismo, o sea, cada uno tiene pros, cada uno tiene contras y si no pusieron este tipo de deducción, pues ni modo, ¿verdad? Pues no va a estar esta deducción, entonces pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces también recordar nada más quien sea sociedad civil, pues que esta deducción no la va a tener. Y por último, otra cosita que también a veces es un poquito complejo es el tema de los periodos que tenemos para poder deducir. Este régimen, al ser un régimen de flujo, como decíamos, pues los ingresos son sobre ingresos cobrados en el mes y gastos pagados en el mes, entonces vamos haciendo como que cortes cada mes. Entonces, hay veces que en algún mes me llegan a pagar mucho dinero que me debían, que yo no necesito gastarme en ese momento, sino que necesito cuidarlo para meses siguientes. A veces sucede mucho con el tema de construcción, que me dan un anticipo o un tema de una obra. Pero esa estimación o ese anticipo lo tengo que usar en 2 o 3 meses. Yo no puedo pagarle a mis albañiles de manera anticipada 3 meses, ¿verdad? Porque ya no vuelven. Entonces, o también no puedo adelantar muchos pagos a proveedores porque pues también músico pagado toca mal son. Entonces, a lo mejor yo recibo $1,000,000 y ese $1,000,000 yo me lo voy a gastar en 3 o 4 meses conforme se van haciendo los pagos y se van cumpliendo ciertos hitos, ¿no?
pero este régimen pues prácticamente no permite hacer ese tipo de planeaciones más allá de los meses, porque si en el mes llega el corte y yo me quedé con $1,000,000 como ingreso sin ningún gasto asociado, pues tengo un ingreso de $1,000,000 y me van a cobrar un 30% cuando no es lo correcto, no es lo real, ¿verdad? Entonces pues ese tipo de empresas tienen esos problemas que una persona moral del régimen general pues no lo tiene, ¿no? Porque ella le depositan ese $1,000,000 y pues como tiene todo el año para poder planear sus deducciones, pues no tiene mayor tema, digo, salvo que estuviera ya en los últimos meses, pues a lo mejor ahí sí tuviera a lo mejor un temita, ¿no? Pero de manera general no tiene ningún problema con el tema de los ingresos que le cae de depósitos y que no necesitan gastar en ese momento, cosa que la persona moral reciclo sí. La persona moral reciclo si recibe $1,000,000, entiende que ya lo recibió y si no se lo gastó, pues el fisco dice fue tu ganancia, págame mi 30% y el monto es alto, ¿no? O sea, sí puede tener una afectación importante, pero pues sepamos que ahí básicamente no podemos hacer mucho, ¿eh? Entonces más bien ahí hay que ver que si estamos en este régimen, pues cuidemos nuestro modelo de negocio o veamos cómo está mi modelo de negocio, a ver si se adecua, porque si no se adecua, pues también yo tendré que ver qué tan conveniente es que siga en reciclo o no, ¿verdad? Muy bien, pues ese es el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Ya el día de hoy comenzamos la 6ª temporada. Muchísimas gracias a todos que nos siguen teniendo ahí en su gusto y que esperemos que esta información les sea útil, además de todo lo que les compartimos en redes sociales. Pues la idea es que todos vayamos aprendiendo, que no cometamos errores fiscales y pues ahora comenzando el 2025, pues que sea un año lleno de éxitos para todos, que paguen los impuestos justos, ¿verdad? Que no paguen de más, que no paguen de menos, lo que es nada más. Entonces pues a todos les agradezco mucho que nos sigan escuchando y pues por aquí nos seguiremos viendo cada semana para otro capítulo más. Muchísimas gracias, que pasen todos muy buen día.